En el banquete, mis padres preguntaron al médico, ¿podemos cambiar su lugar para salvar a mi hijo? Era una noche iluminada por velas y el aroma del pavo horneado se deslizaba por la sala como un abrazo cálido. La mesa, repleta de platos coloridos y guarniciones irresistibles, era el centro de risa y alegría. Familias unidas, amigos de toda la vida, todos compartiendo risas y anécdotas, inmersos en el ambiente festivo. Todo parecía perfecto, hasta que el estruendo del silencio rompió la magia. Los padres de Julián, con ojos llenos de amor y preocupación, intercambiaron miradas antes de dirigirse al médico especialista que habían invitado. Un hombre de mirada intensa y voz profunda. Su pregunta resonó en el aire como un trueno. ¿Podemos cambiar su lugar para salvar a mi hijo? El tiempo se detuvo. Julián sintió como la risa se desvanecía, dejando solo una atmósfera tensa y pesada. Su corazón latía rápido, casi gritando en su pecho. ¿Qué quieren decir con eso?, murmuró una voz al fondo, y curiosidad y miedo empezaron a hacerse eco entre los invitados. Julián estaba atrapado en un torbellino de pensamientos. Recordaba el pacto que había hecho con su madre semanas atrás, y él podía sentir las miradas fijas en su rostro, escrutando su reacción. Las risas se habían evaporado y el aire estaba impregnado de incertidumbre. ¿Sería verdad que había una forma de cambiar su destino? Sentía el nudo en la garganta, como si las palabras se le atascaban, incapaces de salir. El médico, con una calma inquietante, rompió el silencio. Existen procedimientos no convencionales que podrían dar una esperanza. Pero de inmediato, la atmósfera se oscureció con la realidad de su advertencia. Aunque pueden conllevar riesgos inconfesables. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir con eso? El rostro de su madre, surcado por lágrimas, se tornó un espejo del miedo que habitaba en su interior. ¿Y si esa decisión nos separa para siempre?, preguntó, su voz quebrándose al final. La pregunta flotó en el aire, pesando como una losa. Julián se encontraba en una encrucijada, un abismo emocional del que no sabía cómo escapar. Todos encontraban sus ojos en él, esperando una respuesta que no tenía. ¿Debía arriesgar su futuro por el de su familia? El ambiente se tornó denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, aplastando el espíritu de alegría que antes reinaba. Las miradas de los invitados reflejaban su conmoción, susurros entre dientes. ¿Qué camino tomará Julián? Un mar de dudas se extendía ante él, y sin una respuesta clara, la noche prometía más tormentas emocionales por venir. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos seguían a Julián, que se sentía atrapado en una red de emociones contradictorias. Con el corazón aún latiendo con fuerza, escuchó al médico hablar de alternativas peligrosas,
pero su mente no podía dejar de pensar en lo que su madre había preguntado. ¿Y si esa decisión nos separa para siempre? Resonaba en su cabeza una y otra vez. De repente, un estruendo rompió el aire pesado de la habitación. La puerta se abrió de golpe y un invitado inesperado irrumpió en la escena. El abuelo de Julián, don Manuel, un hombre con una voz poderosa y una presencia que llenaba cualquier espacio. Las risas se apagaron de inmediato al verlo. Era raro que asistiera a reuniones familiares, y menos aún a una cena tan aparentemente festiva. Su rostro, antes sereno, estaba ahora marcado por la desesperación. «¡Julián!», gritó, apretando los dientes y avanzando rápido hacia él. «Hay algo que debes saber». Su exclamación, cargada de una urgencia inusual, hizo que un escalofrío recorriera la columna de todos los presentes. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó Julián, sintiendo que el mundo de su alrededor se desvanecía. La incredulidad lo invadía mientras las risas se convertían en murmullos de inquietud. «¿Qué es tan grave?». Don Manuel miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo interrumpiera. «No hay tiempo que perder. Hay verdades ocultas que han estado latentes en nuestra familia. No puedo mirar hacia otro lado más tiempo». Un murmullo de inquietud recorrió a los asistentes, mientras se preguntaban qué demonios estaba sucediendo. Julián sintió que el ambiente se volvía aún más opresivo. Un frío helado le recorrió la espalda mientras su abuelo prosiguió. «Esa enfermedad que te afecta no es solo un accidente del destino. Hay algo más, algo dentro de nosotros». «¿A qué te refieres?», preguntó Julián, con una mezcla de miedo y curiosidad. Su cuerpo temblaba y el aire parecía estar cargado de secretismo. «Es un legado familiar, un secreto que ha sido pasado de generación en generación». La voz de don Manuel se rompió. «El hombre que trajo la enfermedad a nuestra familia soy yo». El impacto de las palabras cayó sobre Julián como una losa. «¿Qué estás diciendo? No puede ser». Los murmullos de la audiencia se convirtieron en un zumbido ensordecedor, cada rostro reflejando una combinación de sorpresa y horror. Los padres de Julián parecían petrificados, como si una verdad dolorosa acabara de brotar de la herida antigua que habían estado intentando ocultar. El abuelo continuó, incapaz de contenerse. Hubo un pacto, una decisión tomada por amor, pero lo que hice, causé, se repiquió. Yo soy el portador de una carga pesada, y ahora esa carga ha llegado a ti. No solo existe la medicina, hay algo que podría liberarte, pero no sin un precio». La sala se sumió en un silencio escalofriante. Julián miró a su alrededor, buscando respuestas. Los objetos en la mesa parecían cobrar vida propia, las copas tintineando con un eco lejano, como si el destino mismo estuviera escuchando. «¿Qué precio?», preguntó Julián, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Un sudor frío le empañaba la frente. Solo entonces el teléfono de su madre sonó, interrumpiendo la atmósfera tensa. Con una mirada de horror, ella levantó el teléfono. «No, no puede ser». Su voz quebrada dejaba entrever un secreto aún más profundo. Julián se aferró al borde de la mesa, sintiendo que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Las sombras de sus padres, de su abuelo, de la enfermedad, todo se fundía en un laberinto de traiciones y revelaciones. ¿Qué más estaba oculto? ¿Qué pasaría ahora que la verdad salía a la luz?
Con una promesa de revelaciones aún más impactantes, la noche prometía ser una montaña rusa de emociones. Todos los presentes quedaron atrapados en la incertidumbre. ¿Qué vendría después? La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos seguían a Julián, que se sentía atrapado en una red de emociones contradictorias, con el corazón aún latiendo con fuerza. Escuchó al médico hablar de alternativas peligrosas, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que su madre había preguntado. ¿Y si esa decisión nos separa para siempre? Resonaba en su cabeza una y otra vez. De repente, un estruendo rompió el aire pesado de la habitación. La puerta se abrió de golpe y un invitado inesperado irrumpió en la escena. El abuelo de Julián, don Manuel, un hombre con una voz poderosa y una presencia que llenaba cualquier espacio. Las risas se apagaron de inmediato al verlo. Era raro que asistiera a reuniones familiares, y menos aún a una cena tan festiva. Su rostro, antes sereno, estaba ahora marcado por la desesperación. ¡Julián! Gritó, apretando los dientes y avanzando rápido hacia él. «Hay algo que debes saber». Su exclamación, cargada de una urgencia inusual, hizo que un escalofrío recorriera la columna de todos los presentes. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó Julián, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Qué es tan grave?». Don Manuel miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo interrumpiera. «No hay tiempo que perder. Hay verdades ocultas que han estado latentes en nuestra familia. No puedo mirar hacia otro lado más tiempo». Un murmullo de inquietud recorrió a los asistentes mientras se preguntaban qué demonios estaba sucediendo. Julián sintió que el ambiente se volvía aún más opresivo. Un frío helado le recorrió la espalda mientras su abuelo prosiguió. «Esa enfermedad que te afecta no es solo un accidente del destino. Hay algo más, algo dentro de nosotros». «¿A qué te refieres?», preguntó Julián, con una mezcla de miedo y curiosidad. El aire parecía estar cargado de secretismo. Es un legado familiar, un secreto que ha sido pasado de generación en generación. La voz de don Manuel se quebró. «El hombre que trajo la enfermedad a nuestra familia soy yo». El impacto de las palabras cayó sobre Julián como una losa. «¿Qué estás diciendo? ¡No puede ser!». Los murmullos de la audiencia se convirtieron en un zumbido ensordecedor, cada rostro reflejando una combinación de sorpresa y horror. Los padres de Julián parecían petrificados, como si una verdad dolorosa acabara de brotar de la herida antigua que habían estado intentando ocultar. El abuelo continuó, incapaz de contenerse. «Hubo un pacto, una decisión tomada por amor, pero lo que hice, lo que causé se repitió. Yo soy el portador de una carga pesada, y ahora esa carga ha llegado a ti. No solo existe la medicina, hay algo que podría liberarte, pero no sin un precio». «¿Qué precio?», preguntó Julián, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Un sudor frío le empañaba la frente. Solo entonces el teléfono de su madre sonó, interrumpiendo la atmósfera tensa. Con una mirada de horror, ella levantó el teléfono. «¡No! ¡No puede ser!». Su voz quebrada dejaba entrever un secreto aún más profundo. Julián se aferró al borde de la mesa, sintiendo que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Las sombras de sus padres, de su abuelo, de la enfermedad. Todo se fundía en un laberinto de traiciones y revelaciones. El rostro de su madre palideció y temblando contestó. «¿Hola? ¿Sí? No,
No puede ser verdad. Por favor, no. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras sus manos temblaban en el auricular. La habitación se había vuelto un caos. ¿Qué ocurre?, preguntaron varias voces a la vez, y la inquietud era palpable. «Es sobre tu tío», dijo su madre con un hilo de voz que parecía salir de otro mundo. «Él está en el hospital. Su condición es crítica. Y dice que Julián no es solo su sobrino». Julián sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «¿Qué? No puedo, no puedo». Su madre buscó el apoyo de su padre, pero él estaba inmóvil, incapaz de procesar la información. Sus ojos estaban fijos en don Manuel, como si alguna respuesta saliera de su boca. Las palabras restantes quedaron atrapadas en la garganta de Julián. Sus pensamientos giraban como un torbellino, y de repente sintió que el suelo se movía bajo él. «Tu tío dice que es tu hermano». La revelación golpeó a todos los presentes como un rayo. La sala quedó en un silencio sepulcral. ¿Un hermano? ¿Qué significaba eso? ¿La verdad que había sido ocultada durante años? Con un dolor que Julián ni siquiera sabía que existía, había estallado como un volcán. Los murmullos comenzaron de nuevo, y cada mirada en la habitación se convirtió en un interrogante. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nadie me dijo nada? La noche que había comenzado llena de risas y amor, ahora era un tablero de ajedrez, donde cada pieza había caído en un nuevo y desconcertante orden. Julián podía sentir cómo la traición lo envolvía, y en ese instante supo que nada volvería a ser igual. Las sombras que los rodeaban parecían más realistas que nunca. Con un nudo en la garganta, Julián se encontró en el centro de un dilema. ¿Debería buscar la verdad sobre esta nueva familia que ni siquiera sabía que tenía? ¿O dejar todo detrás para protegerse de más dolor? Mientras su madre se desmoronaba en llanto, él solo podía mirar a su abuelo, que como un viejo roble se mantenía firme. ¿Qué otras verdades estaban escondidas? La noche prometía más tormentas. ¿Quién era su tío? ¿Por qué había estado ausente toda su vida? La incertidumbre envolvía el aire, y el futuro se tornaba más oscuro y confuso que nunca. La sala permanecía en un silencio sepulcral, como si el aire se hubiera congelado. Julián seguía sin poder procesar la revelación de que su tío era en realidad su hermano. La incredulidad lo ahogaba. El rostro de su madre, pálido como un lienzo, revelaba una tormenta de emociones que apenas podía controlar. Todos miraban a don Manuel, esperando alguna respuesta que pudiera aliviar la carga de la verdad. «¿Cómo es posible eso?», preguntó Julián, su voz temblando. El frío de la habitación formaba un nudo en su estómago. «¿Por qué nunca me dijiste nada?». «Era para protegerte», murmuró su madre, con lágrimas surcando sus mejillas. «No sabía cómo decírtelo. Nunca quise que tu vida se viera empañada por esto». «¿Empeñada? ¿Acaso no ves que me están ocultando la verdad?», gritó Julián, sintiéndose más perdido que nunca. Los murmullos de los invitados llenaban la sala. Los rostros de los demás reflejaban desconcierto. Unos palidecían, otros se cubrían la boca, como si estuvieran presenciando el desenmascaramiento de una historia trágica, un drama familiar que no habían visto venir. Sus ojos estaban fijos en él, como si él fuera el protagonista de una obra, pero él no quería serlo. De repente, el anciano don Manuel se acercó aún más. «Pero hay algo más que no sabes», dijo con voz temblorosa. «Tu madre y yo hicimos un pacto para protegerte de la verdad, pero hay otras fuerzas en juego que no controlamos». «¿Qué fuerzas?». Julián frunció el ceño.
El miedo se apoderaba de él. Una inquietud creciente. ¿Qué más me están ocultando? Antes de que cualquiera pudiera responder, el sonido de cristales rompiéndose irrumpió en la atmósfera, sacudiendo la tensión que envolvía a la familia. La ventana del comedor estalló repentinamente, enviando fragmentos de vidrio por el aire. Todos se apartaron. Gritos de sorpresa y miedo resonaron en la sala. Una sombra oscura entró rápidamente. Un hombre enmascarado, con una capucha que le cubría la cabeza, irrumpió en el espacio, cargando algo en sus manos. «¡Los secretos deben salir a la luz!», gritó, mientras dirigía una oscura mirada hacia Julián. «Tú eres parte de esto y no lo sabes». El alboroto se transformó en caos. Julián retrocedió, el horror en sus ojos, mientras su madre se abalanzaba sobre él, tratando de protegerlo de la amenaza que estaba ante ellos. «¡Alto!», ordenó don Manuel, su voz casi una declaración de guerra. «¿Quién es? ¿Qué quieres?». «Soy el mensajero de la verdad», respondió el hombre, su voz resonando en el aire como un eco siniestro. «Lo que van a descubrir no solo cambiará sus vidas, sino que podría acabar con ellas. Ustedes no entienden lo que han desatado». «Deja a mi hijo en paz», gritó su madre, con desesperación, mientras sus ojos se llenaban de miedo, un miedo que solo podía ser originado por leyendas familiares de las que jamás había presenciado. «Mientes, no lo entiendes», dijo el hombre, acercándose más, como si su presencia pudiera abrir viejas heridas que estaban destinadas a permanecer cerradas. «Hay algo que ha estado enterrado, un secreto que amenaza con destruir a todos, y tú, Julián, eres la clave». El mundo de Julián se desmoronó. Su mente corría mientras el caos se desataba a su alrededor. El peligro y la verdad se entrelazaban como serpientes en un juego mortal. Aturdido y aterrorizado, solo pudo pensar en una cosa. ¿Qué secretos liberaría esa noche? Mientras los gritos y clamor llenaban la sala, Julián sintió que su vida estaba a punto de girar en una dirección que nunca imaginó. Y esa pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuáles serían las consecuencias de destapar la verdad que tanto habían ocultado? La noche prometía oscurecerse aún más. La sala se volvía un laberinto de gritos y murmullos, cada voz sumándose al caos. El hombre enmascarado avanzó, su presencia oscura, llenando el espacio con un aire de... Julián sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. «¡Alto! ¿Quién eres?», gritó, su voz resonando por encima del clamor, pero el enmascarado no detuvo su avance. «Soy el mensajero de la verdad», repitió el extraño, desafiando la mirada de don Manuel. «Lo que están a punto de descubrir cambiará sus vidas, literal y figurativamente». Julián sintió que su corazón se aceleraba. No había forma de saber cuál sería el impacto de esas palabras. El miedo pesaba pesado en el aire, como una niebla que nadie podía ignorar. De repente, un ruido ensordecedor interrumpió la tensión. El avanzado sonido de sirenas se acercaba, cada vez más fuerte. Julián miró por la ventana y vio luces destellantes iluminando la noche. «Llegan los policías», murmuró su madre, su voz temblorosa. Esa era la señal que necesitaban. El tiempo se acababa. «Escápense, es su única oportunidad»,
gritó el hombre enmascarado, señalando a la salida. Pero un grito de Julián detuvo a todos. ¿Quién es realmente mi madre? ¿Por qué me han ocultado tanto? El aire se volvió denso, llenándose de una gravedad que nadie podía ignorar. El rostro de su madre estaba empalidecido. —¡Julián! ¿Yo? Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Unos pasos resonaron en la entrada. La puerta se abrió de golpe y un hombre alto y robusto entró, con una insignia brillante en su chaqueta. —¡Policía! ¡No se muevan! —ordenó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el enmascarado tomó un paso hacia adelante. No pueden impedir que salga la verdad. Y justo cuando todo el mundo contuvo el aliento, el hombre levantó un objeto brillante, un pequeño dispositivo. —¡Es una bomba! —exclamó, y Julián sintió que el mundo se detenía. El caos estalló en gritos. —¡Salgan! ¡Aléjense de aquí! —decía el agente, mientras algunos se lanzaban al suelo y otros trataban de salir por las ventanas. Las luces de la policía parpadeaban en el exterior, pero dentro la escena se tornaba un verdadero infierno. —¿Qué quieres? —gritó Julián, su voz impregnada de pánico. El hombre enmascarado lo miró fijamente y por un instante sus ojos revelaron algo más que deseo de caos. ¿Era miedo? —Quiero que sepas la verdad, Julián. Todo lo que creías, lo que te han enseñado, es solo una fachada. —No, no puede ser —gritó la madre de Julián, mientras el pánico la inundaba. —Esto es un error. Ella intentó avanzar, pero el hombre enmascarado se interpuso. El pasado está vivo y tiene hambre de venganza. Traerá a la luz todo lo que quieres ocultar. Fue entonces cuando un sonido seco y desgarrador resonó en la habitación. El abuelo don Manuel se había desmayado. Julián sintió que el miedo lo engullía. Los secretos nunca duermen, gritó el enmascarado una vez más, mientras la sala caía en un cómputo de gritos y desespero. —Escuchen, no tengo tiempo para perder. La verdad ha llegado para todos. Julián, el hombre que creías que era tu tío, no es quien dice ser. La revelación hizo que un escalofrío recorriera la habitación. Julián se quedó helado, incapaz de procesar las palabras. Todos los ojos se posaron en él, y una nueva ola de incertidumbre pesada envolvió el ambiente. Las sirenas a lo lejos se unieron a la cacofonía, y el miedo se palpaba en el aire. ¿Qué pasaría con su familia? El trueno de la verdad estaba en la puerta, y nadie sabía si podrían sobrevivir a su explosión. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. Julián estaba atrapado en un torbellino de emociones, un juego mortal que apenas comenzaba. La noche había comenzado como una celebración familiar, y ahora se convertía en un campo de batalla emocional. Mientras el potencial desastre aguardaba estallar en cualquier momento, Julián se preguntó qué más podía haber ocultado su madre y quién era realmente su familia. Las certezas se desvanecían y la verdadera lucha apenas se iniciaba. La sala se había convertido en un torbellino de caos. La figura del hombre enmascarado se cernía sobre todos como una sombra amenazante, su voz resonando con la urgencia de una tormenta. Julián sentía el corazón en su garganta, cada latido retumbando en sus oídos. —¡No trates de intimidarnos! —gritó su madre, el pánico destellando en sus ojos. Justo cuando todos temían lo peor, una serie de explosiones resonaron fuera de la casa, como fuegos artificiales malditos. El hombre enmascarado giró sobre sus talones, un destello de sorpresa cruzando su rostro. —¡No puede ser! —murmuró, echándose hacia atrás mientras los cristales de las ventanas temblaban.
La sala se llenó de gritos, pero Julián sintió que los sonidos se convertían en un eco distante, como si el mundo se tornara borroso. La mirada de los presentes se concentró en la puerta de entrada, donde más figuras empezaron a entrar, pero estas no eran de la policía. Eran personas vestidas de negro, con símbolos extraños en sus chaquetas. La mirada de Julián se encontró con el rostro de uno de ellos, un hombre de cabello despeinado y ojos intensos. «Julián, tú eres el elegido», exclamó, apuntando con un dedo tembloroso. La confusión se hizo palpable. ¿Elegido? ¿De qué hablas? El hombre de negro se acercó más, ignorando el caos a su alrededor. Tú eres el último de la línea, el que restaurará el equilibrio. Lo que tu abuelo y tu madre intentaron ocultar es la raíz de todo. Julián sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. Un giro aplastante. ¿Restaurar el equilibrio? ¿De qué hablas? Las figuras de negro comenzaron a rodear a la familia, sus miradas llenas de intensidad. La enfermedad de tu madre, el secreto de tu familia, todo está ligado a un poder antiguo que ha estado dormido. Necesitamos que entiendas tu verdadero origen. Las palabras de aquel extraño retumbaban en su mente, pero ¿puede haber más secretos que ni él mismo sabía? El hombre enmascarado, ahora nervioso, se retrocedió un paso. No tienes idea de lo que estás desatando. Julián no tenía ningún motivo para confiar en él, pero logró captar algo en su voz que le hizo dudar. De repente, su mirada se oscureció. Eres más que lo que crees, Julián. No solo tu madre y tu abuelo. También tu padre lo saben. Ellos han jugado un papel en esto desde el principio. La revelación fue como un balde de agua helada. Un nudo se formó en su pecho. ¿Qué? ¿Mi padre?, preguntó con incredulidad. La habitación pareció encogerse. Cada respiración se hizo más difícil. Su madre palideció, los ojos llenos de lágrimas. Ella sabía algo. Lo sabía todo. Pero un grito desgarrador de su abuelo cortó el aire. «¡No! ¡No te lleves a mi familia!». Don Manuel cayó de rodillas, el peso de la verdad pareciendo desgastarlo. «Es verdad, lo hemos estado ocultando, pero el sacrificio es demasiado alto. Puede que perdamos a Julián si no actuamos rápido». Un escalofrío recorrió la columna de Julián. La urgencia aumentaba y las figuras de negro se estrechaban a su alrededor. «No estamos aquí para hacer daño, sino para protegerte. La única manera de evitar la catástrofe es que te unas a nosotros». Julián sintió que el tiempo se detenía. La vida que conocía, el amor, los malentendidos, todo estaba en juego. Justo en ese instante, una de las figuras de negro sacó un artefacto brillante, pulsando con energía. «Esto es el símbolo de tu linaje. Tómalo y elige tu camino». Un estremecimiento de poder recorrió su brazo cuando lo ofrecieron. Julián sintió que el mundo daba un giro. La verdad, la enfermedad, la familia perdida, todo se fragmentaba y reconstruía frente a él. La elección era clara, pero también aterradora. Si tomaba el artefacto, sus vidas cambiarían para siempre. La sala vibró con la tensión, cada rostro reflejando temor y esperanza. Y mientras su mano se acercaba al objeto, supo que no habría vuelta atrás. ¿Se convertiría en el elegido o caería en la oscuridad que sus padres tanto habían intentado protegerlo? La verdad amenazaba con devorarlo, y mientras el eco de la última explosión retumbaba en la distancia, Julián comprendió que el destino estaba colgando de un hilo, listo para cortarse en cualquier momento. La sala se había llenado de un caos ensordecedor. Ecos de gritos y susurros
se entrelazaban con el sonido de sirenas que se acercaban rápidamente. Julián, con el corazón acelerado, miraba fijamente el objeto brillante que le ofrecía el hombre de negro. Sus manos temblaban y la tensión ¡Esperen! Era la voz de su madre, que resonaba con una desesperación que encendía aún más la confusión. Todos giraron a verla. Su rostro se había vuelto una máscara de horror. «No deben hacer esto. No tiene sentido. La verdad. No saben lo que están haciendo». «¿Qué verdad?», preguntó Julián, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Su madre se acercó, tomando su mano, y el temblor en sus dedos era un espejo del suyo. «Tengo que decirte algo. Algo que no pensé que se revelaría de esta forma». El hombre enmascarado retrocedió como si su propia vida dependiera de ello, incredulidad apoderándose de sus rasgos. «No, no, esto no puede pasar. Ellos no deben enterarse». Julián miró a su madre, ansioso, pero ella continuó, su voz temblando. «Todo lo que hemos mantenido en secreto es la razón por la que estás en peligro. No eres simplemente Julián, es el hijo de alguien más. No solo eso, sino que tú no eres el único. Hay más en juego». «¿Más?». El corazón de Julián se hundió como una piedra en el agua. «¿De qué estás hablando?». «Eres mi madre. Eres la única que he conocido». «No, lo siento, me vi obligada a ocultar para protegerte, porque eres especial, Julián. La verdad es que tú eres el heredero de un poder que ha estado perdido durante generaciones. Y no solo eso. Tu verdadero padre, el que creías muerto, está aquí entre nosotros». Los murmullos se convirtieron en murmullos entre la multitud. Cada invitado tratando de recalibrar la información devastadora. El abuelo don Manuel temblaba, sus ojos llenos de miedo y arrepentimiento. «¿Por qué no me dijiste eso antes?», exclamó, su voz una mezcla de dolor y rencor. «Podrías haberlo evitado». La figura del hombre enmascarado se encorvó, su mirada feroz proyectando una mezcla de rabia y desesperación. «¡Mientes! Esa historia fue enterrada por una razón. ¿Te has dado cuenta de lo que implican todas estas revelaciones? Eres un blanco. Tu familia siempre lo ha sido. ¿Por qué? ¿Qué quieren de mí?». Julián sentía que el aire se le escapaba y el dolor en su pecho se intensificaba con cada palabra. La verdad caía sobre él como lluvia de meteoritos, chocando sin piedad en su vida ordinaria. Antes de que alguien pudiera responder, una nueva explosión retumbó desde el exterior. La puerta voló en pedazos y una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo un grupo de hombres con trajes oscuros. La sala estalló en gritos de pánico. «¡Alto ahí!». Una voz autoritaria resonaba en medio del caos. Un oficial de policía avanzando con un arma en mano. «¡Nadie se mueva!». El hombre enmascarado miró a Julián una vez más, su rostro impasible, y de repente, con un movimiento rápido, se dirigió hacia él. «Tú eres el único que puede detener esto. El futuro y el poder dependen de ti». Julián sintió que el mundo se desplomaba. La revelación, el caos y ahora la entrada de aquel nuevo peligro lo envolvieron. Era como si una cortina de ilusiones se despejara. Todo lo que creía sabía acerca de sí mismo se tambaleaba al borde del abismo. ¿Quién era su verdadero padre y por qué había estado ausente? ¿Y qué significaba ser el heredero de un poder que jamás imaginó que existía? Con el sonido de gritos y disparos
disparos resonando a su alrededor. Las últimas palabras del hombre enmascarado se quedaron atrapadas en un eco en su mente. El futuro y el poder dependen de ti. Cuando todo empezó a desmoronarse, Julián supo que tendría que decidir. Pero antes de que pudiera encontrar el coraje, la habitación oscureció, las luces parpadearon y un fuerte estruendo dejó caer a todos al suelo, sumiéndolos en la penumbra. ¿Qué haría Julián en su nueva, confusa realidad? La verdad había comenzado a desnudarse y con ella un destino terrible. La oscuridad se apodera del lugar como una sombra pesada. Julián parpadeó, intentando acostumbrarse a la penumbra, sintiendo su corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Superado por una mezcla de miedo y confusión, podía escuchar el murmullo de la multitud, que se preguntaba qué estaba ocurriendo. ¿Por qué había estallado todo en caos? ¿Por qué sentía que su vida se había vuelto un torbellino de secretos? De repente, un impacto sordo resonó en la habitación. La puerta trasera se había cerrado de golpe y las luces parpadeaban mientras las sirenas aún aullaban en el fondo. Julián cayó de rodillas, sintiendo el frío suelo de madera. En medio de la confusión, una voz familiar emergió entre el tumulto. «¡Julián, escúchame!», gritó su madre, pero la desesperación que marcaba su tono era insoportable. Julián miró hacia ella, su rostro surcado por lágrimas. «¿Qué está pasando? ¡Dímelo!». Antes de que ella pudiera responder, un trueno reverberó y una figura imponente emergió del rincón más oscuro. Era un hombre alto con una mirada feroz que había estado observando desde las sombras. «Es hora de que conozcas la verdad», dijo con una voz profunda y resonante, interrumpiendo la comunicación entre madre e hijo. «¿Quién eres tú?», preguntó Julián, y aunque su voz tembló, se notaba el desafío en su mirada. El hombre se acercó, su aura casi palpable. «Soy tu padre». Un silencio sepulcral llenó la sala. Cada mirada se tornó hacia Julián, como si esperaran que él articulara la incredulidad que todos sentían. Las palabras de aquel extraño lo golpearon como un balde de agua fría. «No puede ser», murmuró, sintiendo el nudo en su garganta apretarse más y más. «Lo es, y no tenemos tiempo que perder», continuó su padre, sin desviar la mirada. «Tu madre lo sabe, pero no te lo dijo por temor a lo que podría suceder». Julián sintió que su mundo se desmoronaba. Esta nueva revelación, esta nueva traición, encajaba como una pieza en su rompecabezas personal que parecía no tener fin. «¿Por qué nunca estuviste conmigo?». «¿Por qué no me protegiste?», inquirió, sintiendo la ira burbujear. «Quería, pero hay fuerzas que nos persiguen. No podía arriesgar tu vida. Tu abuelo te protegió, mientras yo me alejé para enfrentar lo que venía». El hombre explicó, sus palabras entrecortadas por la tensión en el aire. Las sirenas seguían resonando en el exterior, una sinfonía de caos que invadía la habitación con la ineludible sensación de que todo se estaba desmoronando. La madre de Julián, que había estado buscando encadenar sus palabras, finalmente encontró la fuerza para hablar, su voz ahora un susurro quebrado. «Julián, la verdad también implica que tu padre no está solo. Hay más. Hay un legado oscuro al que pertenecemos. No podía ser». Julián miró de un lado a otro, buscando en las caras conocidos, su padre, su abuelo, su madre, una señal de que esto no era real. «¿Qué legado?». Justo en ese momento,
la figura del hombre enmascarado tomó impulso y en un movimiento rápido se lanzó hacia el nuevo Benú. «No puedes revelar la verdad. ¡No lo harás!». El hombre alto se les abalanzó en un intento de proteger a Julián. El tiempo se detuvo mientras ambos cuerpos se estrellaron contra el suelo. En un instante, el hombre enmascarado sacó un objeto brillante en forma de gema oscura. «Esta es la clave. Tú, Julián, debes decidir», gritó. Pero antes de que pudiera comprender la gravedad de la advertencia, un destello de energía irrumpió en la sala. Y entonces, ante los ojos aterrados de todos, el hombre alto comenzó a despojarse de su piel, revelando no el rostro de un humano, sino el de una criatura grotesca, algo salido de una pesadilla. «¡No!», gritó Julián, retrocediendo, mientras la totalidad de la sala estallaba en un clamor de horror. «Este es solo el principio», rugió el monstruo. «Tu sangre es la única que puede restaurar el equilibrio entre nuestros mundos». Las revelaciones se arremolinaron en la mente de Julián. Había creído tener el control, pero ahora se dio cuenta de que todo era un juego, una trampa en la que había caído sin remedio. La pregunta se arremolinaba en sus pensamientos. ¿Era su madre realmente quien decía ser? ¿Cuál era la verdad detrás de su existencia? La sala temblaba mientras el pánico se apoderaba de él y las relaciones dentro de su círculo familiar comenzaban a desmoronarse como castillos de naipes. Y la noche prometía más que solo respuestas. Prometía la revelación de un destino que aún estaba por escribirse. La sala se había convertido en un caldero de caos. Julián sintió el parpadeo de la luz y la sombra del monstruo que antes había sido su padre. La revelación había desgarrado su mundo, dejándolo taladrado por el miedo y la confusión. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, ese mismo hombre que se había despojado de su humanidad se arrojó hacia adelante con un rugido gutural. Busk. En un instante, todo se detuvo. La figura del hombre enmascarado, aún yaciendo en el suelo, se movió con una rapidez sorprendente, saltando hacia el monstruo con una furia indescriptible. «¡No lo toques!», gritó. Y en un feroz enfrentamiento, el hombre enmascarado se alzó, revelando una habilidad que Julián nunca había anticipado. La luz parpadeante los iluminó a todos, y era como si el tiempo se detuviera. Desesperado, Julián retrocedió, sorprendido por la feroz protectora que el enmascarado mostraba. Entonces todo estalló en una explosión de luz y sonido cuando esos hombres de negro, que antes se habían acercado con una promesa de revelaciones, se unieron a la lucha. Gritos, bruñidos y el sonido atronador de cuerpos golpeándose resonaban en todas direcciones. Julián se tapó los oídos. El estruendo era inimaginable. Una sombra oscura pasó volando frente a él, y Julián, con el corazón palpitando, se dio cuenta de que no todo era lo que parecía. En medio del tumulto, su madre echó una mirada hacia él mientras los sentimientos se reflejaban en su abatida expresión. «¡Julián! ¡Escápate! ¡Ahora!». Su voz era un estrépito que a pesar del caos resonó claro. Pero él no podía moverse. Era como si un imán lo mantuviera en su lugar, atrapado en la vorágine de sorprendentes revelaciones. Las sombras se entrelazaban y el monstruo se desvaneció momentáneamente tras las figuras de negro que luchaban con un fervor casi místico. Mientras tanto, el hombre enmascarado parecía luchar por cada milímetro, y todo él era pura energía encarnada. Sin embargo,
Justo cuando parecía que la batalla llegaría a su clímax, un resplandor repentino iluminó el cuarto. Un destello interrumpió la oscuridad en medio de los cuerpos. Julián miró atónito cómo una pequeña esfera de luz emergía del hombre enmascarado. Era una esfera vibrante, pulsante, con una energía que irradiaba esperanza y terror por igual. «¡Es el legado, el poder que habíamos ocultado!», gritó el hombre enmascarado, extendiendo su mano hacia la esfera, una súplica en sus ojos. Era el símbolo del linaje que había cargado durante tanto tiempo, pero en ese momento una verdad oscura se erguía. ¡El monstruo! Su verdadera naturaleza revelada rugió una vez más, pero la esfera pareció absorber su ira. Y en un instante, un destello de memoria llena de imágenes tomó forma en la mente de Julián. Con cada parpadeo, un torrente de visiones le arrasó. Su madre, su abuelo, sus amigos, pero también sombras de un pasado doloroso, secretos que habían sido enterrados profundamente. Allí, entre las visiones, vio a su padre en relación con el monstruo. Una conexión inexplicable que se entrelazaba en un laberinto de traiciones. Un dolor desgarrador. No, no puede ser, murmuró Julián mientras su pecho se oprimía. La revelación fue como un balde de agua helada. El hombre que había creído muerto junto a su madre era, en realidad, un portador de un legado ancestral de poder y oscuridad. Y lo más impactante, el hombre enmascarado había estado ahí todo el tiempo, un guardián que había fracasado en proteger su vida. De repente el monstruo se lanzó hacia la esfera. Y Julián sintió que la sala se volvía un remolino. La energía chisporroteó, estallando en una ola de luz que tenía el poder de destruir o salvar. Desesperado por entender, se encontró frente a una decisión exacerbada por el caos. ¿Debería correr hacia la luz o permanecer atrapado en la oscuridad familiar que lo había atormentado? ¿Por qué?, preguntó Julián, con lágrimas surcando su rostro. ¿Por qué me ocultaron esto? Y mientras la luz comenzaba a devorar la oscuridad, un grito de su madre resonó en el aire. Porque a veces la verdad es el peor enemigo de la supervivencia. Ese grito se perdió en el estruendo de la explosión que siguió. Todo desapareció en un mar de resplandores y sombras. Julián se encontró arrojado al suelo, su mente girando, preguntándose cuál sería el precio a pagar por la verdad. ¿Y si todo lo que había creído era una ilusión? La noche prometía respuestas, pero en su corazón sabía que ya no había vuelta atrás. El estallido de luz y caos llenó la sala y Julián sintió que todo se fragmentaba a su alrededor. La figura monstruosa de su padre se desvanecía por un momento, encadenada a la esfera de luz que el hombre enmascarado había levantado. Todo su ser se debatía entre el miedo y la confusión. «¿Qué es esto?», gritó, la opresión en su pecho aumentando con cada segundo. En ese instante vio a su madre, sus ojos llenos de lágrimas, intentando atravesar la multitud. Su voz temblaba cuando le gritó: «Julián, toma la esfera. Es tu única oportunidad de detenerlo. Es nuestro legado, tu herencia». Pero el ruido de la batalla ahogó sus palabras. El sonido de cuerpos golpeándose contra el suelo retumbaba como un eco infinito. «No, no sé si puedo», murmuró Julián, sintiendo que su voluntad se desvanecía. La esfera pulsaba entre luces doradas y sombras oscuras. Su abuelo, caído en el suelo, luchaba por levantarse, su mirada fija en el caos.
Eres más fuerte de lo que crees, hijo. Tienes que hacer esto. El orgullo en su voz resonó como un llamado a la acción. Mientras el monstruo se lanzaba hacia él, Julián finalmente sintió una chispa de determinación. Se lanzó hacia la esfera, su mano extendiéndose hacia la luz, uniendo su destino con el poder heredado de su familia. ¡Oh! ¡Basta!, gritó, y el eco de su voz atravesó la habitación. La esfera brilló intensamente y en un instante el aire vibró como un trueno. El monstruo se detuvo, en seco, como si un rayo lo hubiera impactado. La energía de la esfera se expandió, envolviendo la habitación en un torbellino de luz brillante. Julián sintió que su cuerpo temblaba en medio de la explosión de magia ancestral. «¡No más secretos! ¡No más mentiras!», exclamó, liberando todo el poder que llevaba dentro. La luz lo arrebató, y la sala se llenó de un sonido bello y desgarrador al mismo tiempo. La figura oscura empezó a desmoronarse, fragmentándose en una lluvia de sombras que desaparecían en el aire. La presión en el pecho de Julián se desvaneció, reemplazada por una ligereza desconocida. El caos se calmó de pronto. La oscuridad se disipó, y allí, en medio de lo que había sido un campo de batalla, solo quedaba un silencio profundo. Julián respiró hondo, su corazón aún latiendo con fuerza. Miró a su madre, cuyas lágrimas ahora eran de alivio. «Lo hiciste, hijo», susurró mientras corría hacia él y lo abrazaba con fuerza. «Eres nuestro héroe». Don Manuel se acercó lentamente, su mirada llena de orgullo y tristeza a la vez. «Nunca debieron ocultarte la verdad. Pero ha llegado el momento de sanar las viejas heridas». Julián asintió, sintiendo el peso de su familia en sus manos. Había elegido un camino que solo comenzaba. Todo había cambiado. La verdad estaba expuesta, y aunque los secretos habían tenido su precio, la familia se uniría ahora en un nuevo propósito. Pero en lo profundo de su corazón, Julián sabía que era solo el inicio de un viaje lleno de incertidumbre. Mientras todos se abrazaban, un nuevo sonido se hizo presente. El zumbido de los drones y sirenas eran inconfundibles. La policía y las autoridades estaban a las puertas. Un frío recorrió la espalda de Julián. «¿Y ahora qué?», preguntó. La mirada de su madre se tornó seria. «Ahora enfrentaremos las consecuencias, pero juntos, siempre juntos». Y así, mientras la figura del enmascarado desaparecía en la penumbra sin dejar rastro, Julián se dio cuenta de que aún había muchas preguntas sin responder. ¿Qué implicaba todo esto para su familia? ¿Cómo podrían reconstruir su vida después de tanta revelación? Las sombras del pasado a menudo regresan, pero también lo hace la luz del futuro. La historia de Julián apenas había comenzado. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Tu apoyo es esencial. Pulsa el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque queremos saber lo que piensas. Comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que deban conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.